Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan todo lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su Maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios tiene vida y poder, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio las intenciones del alma y del corazón. Esta palabra la dice en Hebreos 4:12. Hoy viene su palabra como espada a invitarnos a la coherencia, y no se trata aquí de señalar a los maestros en la época de Jesús, sino a nosotros mismos en cualquier papel de autoridad que tengamos. Todo padre bueno ama, pero también corrige, y hoy la palabra de nuestro Dios hermoso es de corrección. Miremos nuestro rol de padres, jefes en las empresas, mamás, maestros, empleados, y hoy es momento de preguntar: ¿somos coherentes? Les decimos a nuestros niños que deben ser más ordenados. ¿Somos nosotros más ordenados? En cada rol que desempeñemos, pensemos en las veces en las que hemos sido incoherentes. Le decimos a nuestra pareja que sea más especial con nosotros, y nos hemos esforzado nosotros mismos en ser más especiales con nuestra pareja. Somos nosotros mismos, por ejemplo, quienes evangelizamos, quienes le pedimos al Señor que nos ayude a ser fieles a esta verdad que predicamos, porque a veces nosotros mismos nos vemos caer en la incoherencia. Vamos a ir por los 3 mensajes que el Señor nos quiere regalar hoy, pero si podemos, tomemos lápiz y papel y escribamos el mensaje que más nos impacte, y ese mensaje que estemos dispuestos a practicar. La palabra se hace inútil si no ponemos en práctica lo que aprendemos. Vamos con los 3 primeros mensajes. Primero, cuando predicamos y no aplicamos. Segundo, buscar ser el primero para el hombre. Y tercero, buscar ser el primero para Dios. Primero, cuando predicamos y no aplicamos. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Esto se resume con una palabra: incoherencia. Todos en alguna medida hemos sido o estamos siendo incoherentes. En cada rol de autoridad en el que estamos hemos sido incoherentes, pero aquí no se trata de quedarnos con la culpa. Vamos a pedirle al Señor la gracia de la coherencia. Y no se trata aquí de criticar o juzgar a quienes en su rol de autoridad han mostrado incoherencia, porque nosotros, con el pecado encima, no somos quien para señalar. Con algunos de nuestros sacerdotes, por ejemplo, cuando esperamos de ellos ciertas actitudes y no las tienen, ellos no necesitan nuestros juzgamientos, necesitan nuestra oración. El Señor dice: haced y cumplid lo que os digan, pero no lo que ellos hacen. Aunque este evangelio tampoco busca que señalemos a los demás, busca que el dedo apunte hacia nosotros mismos. La incoherencia de decirle a nuestros hijos que no pueden ver tanta televisión y jugar videojuegos, y nosotros mismos vivimos pegados al celular.
La incoherencia de decirles que deben comer más fruta y nosotros no damos ese ejemplo. La incoherencia de decirles que no pueden hablar mal de los demás y nos escuchan hablando mal de nuestros familiares o amigos. La incoherencia de decirles que se acepten ellos mismos y nos escuchan quejarnos del cuerpo o la vida que tenemos. La incoherencia de decir que no debemos ser materialistas y cuando nos visitan nuestros amigos no hablamos sino de lo que compramos o queremos comprar. La incoherencia de decir que debemos ayudar a los demás y cuando vamos a almorzar afuera, por ejemplo, y vemos a alguien en necesidad, pretendemos que no lo vemos. Y esto solo por mencionar unas cuantas incoherencias. Pensemos hoy en qué hemos sido incoherentes, especialmente en nuestro rol de padres o con nuestra familia, y pidámosle a Dios que nos ayude a ser coherentes. Pero vamos hoy a poner de nuestra parte también. Muchas veces hablamos del amor al hermano, pero no mostramos realmente ese amor con nuestro hermano biológico, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Mariana estaba teniendo una lucha en casa, sus hijos y las pantallas. Cada vez que Mariana apagaba el televisor o les retiraba la tablet, sus hijos parecían transformados y a cada momento se veía alegando por no tener control con las pantallas. Sin embargo, ella misma parecía no ser capaz de ponerse límites, dejando que el celular interrumpiera cada actividad de su vida. Así, sus hijos no imitaban lo que ella decía, sino lo que ella hacía. De hecho, en su relación con Dios estaba pasando igual. Cuando empezaba a orar y terminaba atendiendo algo supuestamente urgente, Dios estaba quedando también rezagado. Un día, en una fuerte discusión con sus hijos, quienes le sacaron en cara que ella tampoco era capaz de controlarse con su celular, muy triste se arrodilló y le dijo a Dios: Señor, hoy lo acepto. Esto que parece inofensivo me controla y está afectando de manera negativa mi vida y la vida de mis hijos y mi relación contigo, Señor. Por favor, ayúdame. ¿Con qué coherencia le digo a mis hijos que se controlen si yo misma no me puedo controlar? Ayúdame, Señor, por favor. Allí reconoció la necesidad de la ayuda de Dios en ser coherente, sobre todo por sus hijos. Segundo, buscar ser el primero para el hombre. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, dice hoy su palabra sobre los fariseos y escribas. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestros. Actualmente muchas personas buscan verse bien delante de la gente. Otros cuantos buscan ser reconocidos o valorados socialmente por el beneficio que aportan a la sociedad en cualquier área. Lo triste es que empezamos a buscar títulos que solo le corresponden a Dios. Nosotros podemos ser simples instrumentos, pero la guía real la da Dios. Alguna vez un predicador católico decía: ¿le servimos a Dios o nos servimos de Dios? Cuando realmente hacemos lo que hacemos para buscar la gloria de Dios, le estamos sirviendo a Él. Pero cuando decimos servirle a Dios, pero en el fondo queremos conseguir dinero o reconocimiento, validación o admiración de las personas, entonces nos estamos sirviendo de Él. Huyamos de querer ser reconocidos por el hombre y busquemos darle a Dios lo que Él merece. De hecho, cuando queramos agradecer a alguien que sirva a Dios, busquemos expresar esta gratitud sin adulación, puesto que esto nos hace pensar más en nosotros mismos y no en quien merece realmente la alabanza. No demos títulos a la humanidad que solo Dios merece. No dañemos a quienes ejercen ministerios con la adulación y la alabanza, porque la alabanza solo Dios la merece. José era un hombre de iglesia. Oraba bastante y participaba en las actividades de la parroquia, pero frecuentemente se veía criticando a los demás cuando sus vidas no eran similares a la suya. Trataba de ayudar mucho, sin embargo en el fondo anhelaba la gratitud y validación de los demás, y cuando no la recibía, entonces lo criticaba. Con el paso de los días se transformó en un activista de la fe, pero en la intimidad de su relación con Dios se estaba secando. Estaba orando muy poco y por lo que era más fácil para él hacer buenas obras cuando lo hacía en público, cuando no, simplemente era indiferente. Y eso lo manifestaba en casa. José solo fue consciente de esto cuando su esposa le dijo:
eres un dulce afuera, pero una fruta amarga adentro. Tus hijos no van a querer asistir a la iglesia si ven que afuera eres luz, pero adentro eres oscuridad. Aunque al principio José sintió mucho enojo, después en oración le pidió al Espíritu Santo que le abriera sus ojos y se dio cuenta que estaba buscando agradar afuera, que estaba haciendo luz afuera, pero a su familia no la podía engañar y a Dios tampoco. Así que empezó a trabajar en su relación con el Señor, puesto que desde allí estaba fallando. Tercero, buscar ser el primero para Dios. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestros, dice el Señor hoy en su palabra, porque uno solo es vuestro maestro. Todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor, y el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios habla de lo diferentes que debemos ser las personas que quieren hacer de su espiritualidad un show. Los fariseos llaman la atención con sus muestras de fe. Nosotros debemos ser prudentes. Los fariseos se sientan en los puestos más importantes, nosotros en los últimos. Los fariseos esperaban ser servidos. Jesús nos enseña a servir. La coherencia implica honrar a Dios con todo nuestro ser y no honrarlo solo con los labios, sino de corazón. Pidamos al Señor que nos ayude a ser fieles a la verdad que predicamos en todo momento y que siempre tengamos la humildad de servir, porque sirviendo al hermano mostramos que realmente tenemos un corazón transformado, y la humildad de reconocer que quien es maestro, guía y consejero es Dios. Estaban en el funeral de don Joaquín, pero lo que más impactó a las personas allí, especialmente a Rubiela, fue la cantidad de personas humildes despidiéndolo. Gente que, aparte de su familia, decía haber recibido ayuda de don Joaquín. Solo su esposa se enteraba de lo que hacía, pero nadie más lo sabía. Una joven de muchas jóvenes rescatadas de la prostitución por él y su esposa, cuando apenas tenía 8 años, diría las siguientes palabras: Don Joaquín fue un hombre que siempre me respetó, me miró con dignidad, y no solo en sus palabras, sino en su rostro veía a Jesús cuando me decía: es el Señor el que hace la buena obra en nosotros. A Él le damos la gloria y el reconocimiento. Él es quien lo puede todo. Es el Señor quien da la provisión. Don Joaquín nunca aceptaba un agradecimiento sin decir que era Dios a quien había que agradecer. Don Joaquín buscó ser importante para Dios sin hacerse notar frente a los hombres. Buscó vivir en coherencia y en el silencio ayudó a muchas personas. Ahora sus hijos, gracias a su ejemplo, continúan el legado. Rubiela se sintió avergonzada, puesto que era todo lo contrario a don Joaquín, poca ayuda y mucho ruido. Desde ese momento en su relación con el Señor entendió que debía hacerlo en silencio, que su propósito no estaba haciendo Dios sino la gente. Ahora debía hacerlo como Dios lo mandaba. Hoy pidámosle a Dios la gracia de no solo predicar, sino de poner real empeño en hacer vida lo que aprendemos y lo que aconsejamos. Hoy que no busquemos agradar al hombre, sino agradar a Dios. Hoy pensemos en cómo puedo empezar a ser más coherente en casa. Oración. Amado Padre, queremos pedirte perdón por las veces en que hemos sido incoherentes en la fe, por las veces en que le hemos dicho a nuestros hijos que practiquen el bien que a veces no practicamos. Perdónanos, Señor, cuando nos limitamos a hacer el bien solo en las palabras más que en los hechos. Señor, hoy te pedimos la gracia de la coherencia y la humildad. Transfigura nuestro corazón para que realmente te sirva sirviéndole al hermano y para que siempre reconozca que si con nuestras palabras de evangelización alguien se transforma, no somos nosotros, Señor, sino tú. Eres tú, gran maestro, gran consejero y pan de vida, quien hace la obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, por el Inmaculado Corazón de María y la fuerza del Espíritu Santo. Amén.